Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta tarde es una bendición más poder estar con ustedes 10 de mayo, miércoles. Poder continuar con nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Bendiciones. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes ahí que se encuentran. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que esté con su familia. Que el Señor esté con ustedes. Amén. El día de hoy estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Apocalipsis 3, 14. Y pues en medio de toda esta crisis que hemos estado viviendo, toda esta pandemia y todo lo que estamos triste y dolorosamente viendo, lo mejor que podemos hacer, amados hermanos, es buscar en la palabra del Señor, buscar en oración al Señor y pedirle al Señor que Él nos dé de su gracia y su sabiduría. Son tiempos en los cuales podemos que traiga un avivamiento, una justicia. Así que Apocalipsis capítulo 3, verso 14, este estudio es muy bonito, el mensaje dirigido a la iglesia de Laodicea. Y dice la palabra de Dios en el verso 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá que fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré de que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, recordamos que este libro fue escrito por el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Habló Jesucristo, el Hijo de Dios, es revelado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Biblia que Juan se encontraba en una situación crítica, en una isla llamada Patmos. Y estando en esa prisión, en ese momento caótico, en ese momento de calamidad, en ese momento de, para muchos podríamos decir, turbio, difícil, es ahí donde Dios le revela su gloria. Y es ahí donde Dios le revela los planes que Dios tiene a un tiempo futuro para la iglesia. Y el libro de Apocalipsis es un libro alentador para todo creyente, para todo cristiano, porque esto nos recuerda el libro de Apocalipsis que nosotros esperamos una redención perfecta, esperamos una salvación de parte de Jesucristo. Hoy en día el mundo está clamando por justicia, piden justicia. Y la realidad es que no importa lo que el humanismo haga, la sociedad, hagamos, la política, nunca habrá una verdadera justicia. La verdadera justicia va a venir cuando venga Jesucristo, el Hijo de Dios, y ponga. Este mensaje, el tema de hoy, yo le puse en busca de oro refinado para ser rico. En busca de oro refinado para ser rico. ¿Quién de nosotros no desea tener una vida solvente? Tener una vida donde puedas tener las cosas que necesitas e incluso las que deseas, ¿no? Creo que todos queremos tener lo suficiente para poder sufragar nuestros gastos. Sin embargo, muchas veces tenemos carencias, no tenemos todo lo que queremos y no tenemos todo lo que necesitamos, no siempre. Sin embargo, hay una riqueza, hay un tesoro que va más allá de lo material, que va más allá de lo que este mundo nos puede ofrecer. Y Jesús le dice a su iglesia de Laodicea, busca el oro refinado, aquel que te puede hacer rico, aquel que te puede hacer una persona próspera, bendecida. Así que
La Odisea no tenía, esta ciudad no tenía agua por sí misma, no tenía fuentes de agua por sí misma. Dentro del contexto de esta ciudad de la Odisea, nos damos cuenta que era una ciudad riquísima en comercio, había un gran potencial porque muchas ciudades venían a hacer negocio a la Odisea y pasaban por ahí, y la Odisea no tenía agua. No había fuentes de agua en ella, era como si fuese un desierto. Entonces el agua tenía que ser transportada. Bueno, eran por algunos ductos y se le llamaban, acueductos. La fuente de aguas eran termales, es decir, calientes. Y cuando el agua era transportada, cuando salía de la fuente, de donde venía el agua para la Odisea, se dice que era agua caliente. Pero en el proceso, en el viaje, el agua se tornaba tibia por el mismo viaje, ya que viajaba por acueductos de piedra. Era como si fuera una tubería, pero en aquellos tiempos pues no había tuberías como las de hoy en día. Y viajaba, se dice que viajaba por piedras que parecían la V. Entonces el agua viajaba aproximadamente 6 millas de distancia y era como la ciudad de la Odisea tenía agua. Repito, esta agua era caliente cuando salía de la fuente, pero en el proceso llegaba a la ciudad tibia. También la ciudad de la Odisea era muy famosa por producir un medicamento que era muy bueno para curar la enfermedad de los ojos. Y había muchas cosas muy ricas, las túnicas, las telas que producía esta ciudad que estamos viendo, la Odisea. Entonces miramos que esta ciudad, la Odisea, era una ciudad muy rica, y Dios le entrega una palabra a su iglesia. Hay una iglesia ahí y le dice cuál es su condición. Lo primero que Jesús les dice en el verso 14, se identifica a Jesús como el verdadero. Él es el fiel, el testigo fiel, el verdadero, dice, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces Jesús está hablando a su iglesia. Jesús siempre está interesado en nosotros, aun cuando la palabra tenga que ser una palabra de reprensión, una palabra de arrepentimiento, de confrontativa. Si siempre que Dios nos habla es con un propósito de redención, de salvación. Nunca el plan de Dios es reprimirnos, ridiculizarnos, destruirnos, avergonzarnos. Simplemente no. Su deseo más grande es que nosotros podamos recapacitar. Así que Jesús le habla a su iglesia de la Odisea, y en el verso 15 inmediatamente Jesús inicia o entra de lleno a una reprensión y los confronta con su realidad, la condición en la que la iglesia de la Odisea estaba. Dice: yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, dice. No eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Estos versículos nos hablan de la condición que estaba la iglesia de la Odisea. Era una iglesia tibia, es decir, que no servía totalmente a Dios, no se quería comprometer totalmente con Dios, pero también a la misma vez no se iba totalmente al mundo. Entonces como que caminaba, su andar era un pie en las cosas de Dios, otro pie en las cosas del mundo. Y había una tibieza, no era ni frío ni caliente, dice, por cuanto no tomas un lado, no te decides, dice, yo te voy a vomitar de mi boca, en otras palabras, te voy a desechar. ¿Por qué? Porque no te decides. Tienes que decidir tomar un lugar. O estás con Dios o estás en el mundo. O le sirves a Dios o le sirves al mundo. O vives para Cristo o vives para las pasiones de este mundo. Pero no puedes vivir de esa manera. Con el paso del tiempo, la Odisea muy probablemente perdió su amor por Cristo. Ese amor cambió de ser un amor ferviente, cambió a ser un amor frío. Y eso nos habla a nosotros como creyentes, que eso nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces no nos pasa que de repente nuestro amor por el Señor se enfría y ya no estamos caminando en ese fervor? Ya no tenemos esa pasión que teníamos antes por el Señor.
Ya no tenemos esa pasión por servirle, por estar en su casa, por adorar. Como que algo en nosotros se pierde. Y a veces podemos culpar a medio mundo, incluso al diablo, ¿no? De nuestra frialdad. La realidad es que nuestra condición espiritual es producto de nuestras decisiones. Es decir, yo soy responsable. Yo soy responsable de cómo está mi vida espiritual. Y esta iglesia de Laodicea tristemente descuidaron su pasión, su amor, su compromiso con Dios. Y empezaron a permitirse ciertas cosas del mundo y las empezaron a practicar, empezaron a decir no hay nada de malo en ello, y empezaron a tocar lo santo y lo profano a la misma vez. Y ese es el peligro de muchos creyentes cuando pierden esa pasión. Es probable que el afán de las riquezas materiales ahogaron la pasión de esta iglesia por Dios. Era una iglesia, la Odisea, que cuando conoció a Cristo quería estar con el Señor, quería orar, quería atender a la oración, quería leer la palabra, muy probablemente quería estar en los servicios, pero llegó un punto en el que perdió interés. Ya no tenía interés por la oración, ya no tenía interés por ir a la casa de Dios, ya no tenía interés por la palabra. Y qué tremendo, porque esa es la condición de muchos creyentes hoy en día. No tienen interés por la palabra, no tienen interés por la oración, no tienen interés por buscar de Dios, por buscar sus propósitos. Y eso es una condición, un estado muy peligroso. Ningún creyente debemos vivir en ese estado. Por lo contrario, si tú te encuentras en ese estado espiritual, tienes que reaccionar, tienes que humillarte a Dios y decirle: perdóname, Dios, yo no quiero ser un cristiano tibio, yo quiero ser un cristiano avivado, lleno del fuego de tu Espíritu Santo. Pero tristemente la Odisea perdió su fervor por el Señor y ya no era caliente, ahora era frío, ahora era tibio. Ageo capítulo 1 verso 6 dice, nos habla el profeta y declara: ¿de qué sirve que siembren tanto y cosechan poco? ¿De qué les sirve que trabajen tanto y todo lo que trabajan lo echan en sacos rotos? Comen y no se sacian, beben y no se satisfacen. Es decir, todo lo que hacen no trae fruto, y todo lo que trabajan es como lo están echando como a un saco roto. Y esa es la vida de un creyente. Esa es la condición de un creyente que está sirviéndole a Dios a medias, que no le sirve a Dios completamente, que ya no tiene ese fervor. De nada sirve lo que está haciendo, de nada sirve su asistencia a la iglesia, de nada sirve sus doctrinas, sus creencias, su teología, sus experiencias del pasado. De nada sirve, nada de lo que ha hecho, nada sirve. ¿Por qué? Porque todo eso es como echarlo a un saco roto. Para poder verdaderamente vivir una vida abundante espiritualmente, necesitamos vivir con ese fervor. No podemos darnos el lujo de vivir una vida tibia. Tenemos que, día con día, avivarnos en el Espíritu. Y estos creyentes seguían a Jesús a la distancia, sin compromiso, sin invertir su vida para los propósitos de Dios. Miramos que en la Odisea, como les había dicho en un principio, esta ciudad no tenía fuentes de agua, tenía que transportar el agua desde otro lugar. La distancia era de 6 millas de distancia, y por medio de estos acueductos el agua era transportada, pero cuando salía era caliente, pero la distancia hacía que esa agua se convirtiera en tibia. Y eso es lo que ocurre cuando la vida de un creyente deja de buscar a Dios, empieza a caminar a la distancia de Dios, se empieza a alejar de Dios. Esa vida caliente se empieza a volver tibia. La distancia con el Señor nos va a volver creyentes tibios. Así que no te preguntes, no te sorprendas si tienes tiempo que no buscas a Dios, si tienes tiempo que no escudriña la palabra, si tienes tiempo que no buscas a Dios en oración. No te sorprendas. ¿Por qué te sientes espiritualmente, anímicamente
¿Por qué te sientes desanimado? ¿Por qué estás desganado, no sientes interés, no sientes ganas? No es la culpa de tu pastor, no es la culpa de tu esposo, no es la culpa del diablo, no es la culpa de nadie. Simplemente es que has descuidado tu fervor y tu pasión por el Señor. Esa es la condición en la que la iglesia de la Odisea se encontraba, y es importante la reprensión que Jesús le hace a su iglesia. No están en contra de Dios estas personas. Cuando estamos en esta condición en la que estamos tibios, hay creyentes que no están en contra de Dios, y yo quiero darte algunos ejemplos de la vida de un creyente que es una vida tibia, que no está ni caliente ni fría. Y por ejemplo, es una persona que no está en contra de Dios, pero que tampoco está dispuesta a testificar de Dios. Esa es la vida de un creyente tibio. Una persona que dice, no, yo no estoy en contra de Dios, pero tampoco estás dispuesto a hablar de Dios. Eso es ser tibio. Otro ejemplo es asistir a aquellos que asisten a la iglesia, pero si surge alguna situación, algún asunto, se ausentan por cualquier cosa. Y fácilmente se pueden ausentar. Eso es una vida tibia. ¿Por qué? Porque siempre otras cosas que toman prioridad. Llámese deportes, llámese una fiesta, llámese la familia. Ahora, yo creo que todos merecemos o tenemos por ahí algún plan para salir. Claro que sí, es lícito, es correcto. Pero cuando en la vida de un creyente es tan fácil, tan normal y tan cotidiano, tan sistemático, hay creyentes que es tan fácil ausentarse, vaya. Número 3, algunas veces el tipo de creyente que son tibios son personas que leen de vez en cuando la Biblia, pero por lo común nunca la leen. Ese es un creyente tibio. Un creyente tibio son personas que son buenas, pero que no están interesados en la llenura del Espíritu Santo. Otro ejemplo de un creyente tibio es un creyente que no está interesado en la vida espiritual, en su vida espiritual. No le interesa alabar a Dios, no le interesa. Asiste a una iglesia, sí se bautizó, sí hace algunos años dijo que creía en Jesucristo, pero hoy en día no está interesado en tener una vida, una comunión con el Señor. Esa es una vida tibia. Y Jesús le dice a esa persona, a esa iglesia, por cuanto no eres frío ni caliente, te tengo que desechar, te tengo que vomitar de mi boca. Dios nos llama, hermanos, a ser radicales, o estar avivados en el Señor, estar calientes en el Señor, en el fuego de Dios, o ser fríos. Pero tibios, dice, de nada te vale, de nada te sirve. Así que el verso 17 de este capítulo 3 de Apocalipsis dice: tú dices que yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús confronta a su iglesia, la iglesia de la Odisea, que tanto ama, porque sobre todas las cosas Jesús murió por su iglesia y la ama, y con ese amor eterno la reprende, con esa confianza, porque Él es su Salvador y Él desea que su iglesia se arrepienta. Pero Jesús les dice, en tu concepto, en tu propia mente, tú estás en un autoengaño. Tú dices que eres rico, tú dices que no tienes necesidad de nada, que nada te falta, que lo tienes todo, pero no te has dado cuenta de tu condición espiritual, que eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, ciego, desnudo. Es decir, en otras palabras, eres un desventurado, eres una persona que su condición es la de un mendigo espiritual, una persona que no tiene nada. ¡Wow! Jesús no está hablando de un pecador aquí, Jesús está hablando de una iglesia, de la iglesia, de la vida de creyentes que un día habían sido enriquecidos por Cristo, con su salvación, con su amor, con esa paz, con ese gozo que viene del cielo, pero por alguna razón durante el camino se han vuelto creyentes pobres. Hoy en día son creyentes
desinteresados por Dios, por la palabra. Hoy en día son creyentes que no tienen la paz de Dios, que no tienen el gozo de Dios. Qué trágico, qué terrible es vivir un cristianismo de esa manera. Un cristianismo donde la realidad es que la vida externa refleja algo, pero lo interno, la realidad de lo interno es totalmente diferente. En primer lugar, aquí miramos la ironía de esta iglesia, porque ellos decían ser ricos, pero Dios decía que en su realidad es que eran pobres. Entonces, qué contradicción, qué ironía, creer que lo tengo todo, cuando en realidad mi condición es de pobre, es de miserable. Y así hay muchas personas, hay muchos creyentes que tristemente tienen solvencia económica, están bien, tienen una casa, tienen las cosas que necesitan económicamente, materialmente hablando, pero su vida espiritual carece de Dios. Su vida espiritual está seca. Qué trágico. Quiero decirte, para eso no nos llamó Dios. Dios nos sacó de las tinieblas. Dios nos sacó del pecado. Dios nos sacó de nuestra vida vacía, de nuestra vida de maldad, para enriquecernos y para vivir en esa vida abundante por la cual Jesús murió para nosotros, para que nosotros podamos disfrutarla. Si yo no estoy viviendo esa vida abundante, no es que Dios haya cerrado las puertas del cielo para mí, pero es porque yo mismo me he permitido distanciar de Dios y mi vida se ha ido enfriando poco a poco. En segundo lugar, lo que miramos aquí dice su declaración de esta iglesia, lo que ellos decían, lo que ellos declaraban. Ellos decían una cosa, ellos decían ser ricos, pero la condición de ellos era lo contrario. Cuando yo digo algo, pero mi condición es otra. Yo puedo decir cualquier cosa, yo puedo hacer cualquier declaración. Al final de cuentas, lo que cuenta es mi condición. No tanto mi declaración, pero cuál es mi condición. Yo quiero decirte ahí donde tú estás esta tarde, ¿qué es tu declaración? Y lo otro, ¿cuál es tu condición? Tu condición, tu declaración y tu condición, ¿dicen lo mismo? Si tú dices que eres un hijo de Dios, ¿tu condición espiritual respalda lo que dices? Lo que yo declaro, eso debe ser también mi condición espiritual. La Odisea era famosa por las túnicas que tenía, por la ropa que tenía, por las telas. Era una iglesia, esta ciudad, donde había comercio. Era una iglesia donde había negocios, y muy probablemente en esa ciudad había creyentes que tenían dinero, había creyentes que habían creído en Jesucristo, porque quiero decirte que Dios ama también a la gente que tiene dinero, gente rica, y también Jesús murió por ellos. Jesús también quiere salvarlos. A veces pensamos que la salvación solo es para la gente pobre, la gente que tiene necesidad, pero también los ricos necesitan a un Salvador, Jesucristo. Y Dios no tiene ningún problema con una persona que tiene dinero, que es rica, pero esa persona necesita reconocer que su necesidad más grande y más premiante es la persona de Jesucristo. Así que estos creyentes de la Odisea vivían en este lugar y tenían estas túnicas, tenían estas ropas espléndidas, finas, pero Jesús les dice: yo te animo que te vistas tu vida espiritual, porque estás desnudo. Aunque tienes túnicas, aunque te vistes bien con las mejores ropas, te compras lo mejor, pero en tu alma, en tu espíritu, estás desnudo. Y el único que nos puede dar vestiduras para estar revestidos, para estar bien de nuestra desnudez, de nuestra vergüenza espiritual, es la justicia de Dios. Solo Jesús nos puede revestir con su justicia. Así que Jesús le dice a su iglesia: tú estás desnudo, tu vergüenza está descubierta, tu desnudez está descubierta. Vístete de mi justicia. Debemos tener cuidado con el concepto que tenemos de nosotros mismos. A veces mi concepto de mí mismo puede ser muy distinto al que tiene Dios de mí. Ahora, de nada me sirve yo tener un buen concepto de mí si el concepto que Dios tiene de mí es totalmente distinto. Quiero decirte que lo más importante es lo que Dios sabe de mí. Lo más importante es lo que Dios dice de ti. Lo más importante es lo que Dios está viendo de ti.
No lo que tú dices. Yo puedo decir lo que yo quiera. Pero ¿qué dice Dios? David dice en el Salmo 139, verso 23, dice, hace una oración, una clama al cielo, le dice Dios, examíname y conoce mis caminos, conoce mi corazón, pruébame, Señor, prueba mis pensamientos y mira que si en mi corazón hay caminos de perversidad. Quiero que me examines, que así como cuando uno va al médico y el doctor lo tiene que examinar, uno puede decir, no, pues yo me siento bien, doctor, me siento perfecto. Pero ya cuando empieza el doctor a hacer análisis y a pruebas de sangre y diferentes pruebas y vete a hacer una radiografía y vamos a hacer esto y de repente sale algo por ahí, cosas que no se pueden ver a simple vista y a veces ni siquiera las sentimos. Así es venir a Jesús, decirle, Señor, examíname, Dios, y mira si en mi corazón hay caminos de perversidad, si en mi vida hay maldad, Señor. No confíes en tu propio criterio. Creo que la mayoría tendemos a autojustificarnos y siempre a presentarnos como los mejores, como personas buenas, como personas que no somos malos, somos buenos. Yo no le he hecho mal a nadie. Y nos basamos en nos justificamos de acuerdo a nuestro criterio. Pero quiero decirte que tu criterio no debe ser la base, no debe ser tu regla para medirte. Tiene que ser el criterio de Dios. ¿Y cómo lo puedes hacer? Orando al Señor, pidiéndole que Él te redarguya, que Él te revele las cosas que están mal en tu corazón. A veces ahí hay cositas, hermanos. A veces ahí hay envidia, a veces ahí hay celo, a veces ahí hay enojo, a veces ahí hay deseos que no están bien. Y el Espíritu Santo de Dios te los va a revelar. Qué maravilloso es tener al Espíritu Santo de Dios que nos revela con la intención que nos volvamos a Dios. Verso 18 del capítulo 3 de Apocalipsis. Verso 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que mires bien, para que veas bien. En este versículo, verso 18, Jesús le da a su iglesia, en primer lugar le da el problema, le muestra su problema, pero en segundo lugar le da la solución. Qué maravilloso es saber que Jesús no viene contra nosotros para venir a reclamarnos, para venir a simplemente echarnos en cara nuestras cosas malas y decirnos lo malo de nosotros. No, Él nos confronta, pero también nos da la solución. Eso es el maravilloso amor de Dios, de Jesucristo, que su deseo es que podamos salir de nuestra condición. Y le dice, te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico. Fíjese, este oro refinado que está hablando el autor aquí, está hablando, el oro representa riqueza. Dice, esta riqueza es la riqueza que viene de Dios. A diferencia de esta iglesia de la Odisea, miramos cómo es que en realidad la riqueza que viene a traer esa vida próspera, esa vida bendecida es la riqueza que viene de Dios. No hay cosa, no hay dinero que pueda comprar el gozo pleno. No hay dinero que pueda comprar la paz que Dios da. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. El mundo da cierta paz. El dinero da cierta paz. Las cosas que tienes dan cierta paz porque te dan cierta seguridad. Tu trabajo, tu salario, tus ahorros, te dan cierta seguridad, pero nunca serán comparables a la paz que Dios da. La paz que da Dios, la fortaleza que viene del cielo, el consuelo que viene de Dios, el gozo que viene de Dios, amados, es algo que no se puede comprar con el dinero de este mundo. No hay nada más maravilloso. Y saber que en Cristo tenemos, dice su palabra, que Él nos bendice con toda riqueza celestial, con toda bendición de los cielos. Hermanos, qué hermoso saber que tenemos a un médico divino, que tenemos a
a un capitán, a un hombre de guerra que pelea por nosotros. Él es nuestro abogado, Él es nuestro fiel amigo, Él está con nosotros en todo momento. Entonces la riqueza más maravillosa que una persona puede tener es tener a la persona de Jesucristo en su corazón. Si tú no tienes a Jesús en tu vida, puedes tener todas las cosas de este mundo, pero de nada te van a valer, de nada te van a servir. La riqueza más grande es tener a Jesucristo en nuestro corazón, porque Él produce paz, produce gozo. Así que la recomendación de Jesús para su iglesia es: compra oro refinado, sé rico, pero sé rico en Cristo. Vístete, compra o consigue vestiduras blancas para vestirte. Y esas vestiduras blancas está hablando de algo limpio, ¿verdad? Algo puro. Y sabes, hoy yo puedo decir que mis vestiduras son blancas, son puras, no por mi justicia, no por mis obras, sino porque he creído que la sangre de Jesucristo me ha lavado con su poder, con su sacrificio. Hace unos días platicaba con una hermana y alguien le decía, tratando de infundirle duda acerca de su salvación, y decía: pastor, esta persona me dijo que mi salvación no está segura, que la decisión que yo tomé, haber recibido a Jesucristo, bautizarme, que todo lo que hice, tengo que volver a hacerlo todo. Y yo escuché a la hermana y recuerdo que yo le dije a la hermana: mira, hermana, tu vida ha sido lavada, limpiada con la sangre de Jesucristo. Y muchas veces va a venir el maligno para sembrarte duda. Pero sabes, aquellos que hemos recibido a Jesús sabemos por fe, porque hemos creído en Jesús, porque lo único que se necesita para ser lavado, para ser limpio, es creer que Jesucristo nos lava, nos limpia. No son las obras. El judaísmo creía que era por obras. Toda religión piensa que por obras, por lo que ellos hacen, es que van a ser justificados. Pero nosotros creemos y sabemos que cuando recibimos a Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos de ellos, porque sabemos que de ahí el Señor nos ha librado de nuestros pecados, podemos saber que este día nuestra vida está limpia por la sangre de Jesús. No somos perfectos, claro que no, pero sí somos puros, porque la sangre de Jesús nos ha lavado, nos ha limpiado, y puedes tener esa certeza, esa convicción. Así que Jesús le dice: no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice: vístete de esa ropa, vístete de Jesús, de su justicia. Pídele a Él que Él te lave y te limpie. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver, dice. Necesitamos que el Señor nos santifique, nos limpie nuestros ojos, quite toda barrera, toda morbosidad, toda mirada de incredulidad que no nos permite ver las cosas de Dios, todo obstáculo que no nos permite ver la gloria de Dios, y decirle: Señor, lávame, lava mis ojos, límpiame, Señor. Debemos darnos a la tarea de buscar su presencia. Debemos darnos a la tarea de buscar su voluntad, sus propósitos, para vivir en los propósitos de Dios. Esta iglesia en la Odisea había perdido su deseo por vivir en los propósitos de Dios. Y sabes, Cristo viene por una iglesia que está viviendo en los propósitos de Dios, que está viviendo esa vida en sus planes, que está viviendo en lo que Dios le ha llamado. Pablo dijo estas palabras: ya no vivo yo, pero ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora yo lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Es decir, mi vida ahora la vivo para Cristo, lo vivo en el Señor y para el Señor. Qué maravilloso es saber que ahora en Cristo nuestra vida es de Él y vivimos para Él, para sus planes. Hace muchos años que yo tenía que dejar. De vez en cuando todavía el enemigo ha venido a mi mente algún pensamiento, no de irme al mundo, pero sí de retornar a lo que tenía antes. Pero en eso me acuerdo, no, Dios me dio un llamado, hay un propósito de Dios, así que yo le voy a servir, no importa lo que venga, no importa las carencias, no importa lo que pase, Dios es fiel. Dios 19 le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor.
sé celoso y arrepiéntete. Hay quienes dicen que Dios no castiga, porque esto pues lo hace parecer o lo hace ver a Dios como alguien malo. Y pues ¿cómo vamos a hacer lucir a Dios mal, verdad? Pero la Biblia dice que Dios reprende y castiga a todo aquel que ama. Estoy convencido que en su Dios me ha tenido que reprender. Dios muchas veces ha tenido que hablarme de una manera fuerte. Y no por eso tengo que dudar de su amor. Cuando yo era niño, recuerdo que cuando mis padres me disciplinaban, papá, mamá me disciplinaban, uno de mis sentimientos que surgía y que me hacía pensar era que mis papás tal vez no me querían porque me disciplinaban, porque tal vez no me dejaban hacer las cosas que a mis amigos, sus padres sí lo dejaban hacer, y yo decía, no es justo. A mis amigos sí los dejan salir, hacer lo que quieren, llegar tarde, decir lo que quieren, hacer lo que quieren. Pero mis padres no fueron así. Mis padres nos disciplinaron. Papá, mamá fueron personas que varias veces nos tuvieron que castigar. A mí me tuvieron que hacerlo. Pero ahora que yo soy un adulto, yo le agradezco a Dios por la vida de papá y mamá. No estoy acomplejado, no estoy amargado, no tengo ningún resentimiento. Todo lo que tengo que decirle a mi papá y mamá es gracias. Mamá ya no está. Próxima semana va a ser un año que ella falleció. Y de vez en cuando recuerdo sus enseñanzas, de vez en cuando recuerdo sus reprensiones. Y le doy gracias a Dios porque ahora entiendo que me amaban. Y por eso me reprendieron. Por eso tuvieron que muchas veces llamarme la atención, castigarme, y se los agradezco con todo mi corazón, porque si no fuera por muchas de esas cosas, tal vez mi vida hoy fuera una persona amargada, tal vez ni siquiera fuera un instrumento de Dios, tal vez hoy en día incluso podría yo estar en la cárcel. Pero gracias a Dios por la vida de mis padres, porque me reprendieron. Sabes, hay quienes piensan que Dios no reprende, pero quiero decirte, Dios nos tiene que reprender de vez en cuando. Ahora, Dios no lo hace con un abuso de poder. Dios no lo hace con ira. No, Dios no lo hace de una manera descontrolada, fuera de sí. No. Siempre la corrección, siempre el castigo de Dios es infundido por su amor. Es lo que lo lleva a corregirnos es que nos ama. Porque el deseo de Dios es que ninguno de nosotros nos perdamos. Así que cuando de repente, por alguna razón, sientas la reprensión de Dios, y obviamente que cuando la reprensión de Dios viene a nuestra vida, es porque estamos mal nosotros, no es porque Dios simplemente quiso reprendernos, no. Siempre que hay un castigo es porque hay un mal acto, hay algo que se hizo mal, es merecido, vaya. Y cuando Dios a veces tiene que reprendernos, hermano, hermana, lo hace porque en su grande amor Él quiere que nosotros entendamos. Así que nunca pienses, cuando estás siendo tocado por Dios, cuando estás siendo ministrado por Dios, nunca pienses que Dios no te ama. En su enojo, en su ira, en su reprensión, en su castigo, dile: Señor, me arrepiento, perdóname, reacciona. No le cuestiones, no digas: ¿por qué me haces esto? ¿Por qué estoy siendo reprendido? No, Señor, me humillo delante de ti. Perdóname mi altivez, mi orgullo, mi amargura, mi mal proceder, aquello que estaba mal en mí, Señor. Perdóname, Dios. Y sabe, el Señor, que es grande en misericordia y amoroso, Él nos restituye, Él nos sana, Él nos levanta. Así que muchas veces la falta de disciplina, más que todo, es falta de amor. El que ama a sus hijos, le disciplina porque les ama. Verso 20. Vamos a avanzar, dice el verso 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Jesús hace la invitación, y este versículo es bien interesante. Jesús le habla a su iglesia y le dice: yo estoy a la puerta y estoy tocando. Aquel que abra su puerta, yo voy a entrar a él. Dios no va a hacer algo en tu vida a la fuerza. Dios no va a hacer nada en tu vida como un intruso que entra a tu vida, no.
Él viene a la puerta de tu corazón y Él te habla. Una vez más, Él te habla con amor eterno. Él te ama con esa misericordia, con esa benignidad, con esa bondad. Y a veces te reprende aún, pero Él llama al corazón y dice: yo estoy a la puerta y te estoy hablando. Quiero decirte que me vuelvas a dejar entrar. Me sacaste, estoy afuera. Aquí está hablando de que Jesús no está adentro, está afuera. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a Él y cenaré con Él. Jesús le habla a su iglesia, le está diciendo: déjame entrar, no me saques de tu vida. Y el Señor te dice esta noche: déjame volver a entrar a tu vida. En algún momento, en algún punto de tu vida, tal vez tú sacaste a Dios de tu vida por alguna mala acción, porque preferiste algo que el enemigo te ofreció, porque desviaste tu camino y sacaste a Dios de tu vida. Tal vez no lo hiciste literalmente con estas palabras: te saco de mi vida, pero tus acciones han ido sacando a Dios de tu vida. Y este día Jesús está lejos de ti. Pero quiero decirte que Él está tocando a la puerta de tu corazón y Él te dice: vuélveme a dejar entrar. Yo quiero entrar a tu corazón y yo quiero cambiar las cosas en tu vida. Quiero transformarte, quiero bendecirte, quiero restaurarte, quiero sanarte. Quiero mostrarte mi amor, mi gloria, mi poder. Quiero avivarte una vez más. Quiero que sientas el fuego de mi Espíritu Santo. Quiero que sientas el calor del abrazo de papá. Así que Jesús nos invita una vez más abrir la puerta de nuestro corazón. Jesús abrió las puertas del cielo cuando Él vino. Dice la Biblia que hoy en día las ventanas de los cielos están abiertas. Dice que Esteban, cuando antes de morir, dice que levantó sus ojos y miró al cielo. Dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, Jesucristo. Pero Esteban dice: mira los cielos abiertos. Quiero decirte que desde que Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario y resucitó, los cielos se abrieron. El día de hoy los cielos están abiertos, pero lo que está cerrado es la puerta de tu corazón. Yo quiero invitarte que le abras la puerta de tu corazón a Jesús. No le abras tu puerta a la tradición, a un programa, a un método, a una costumbre, a una cultura. Invita a la persona de Jesucristo. Verso 21 dice, termino en estos versículos: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dice: al que venciere. Al que venciere yo le voy a dar el permiso, le voy a dar el privilegio que esté conmigo y se siente conmigo en mi trono. Es decir, juntos vamos a gobernar la tierra. Juntos yo lo voy a hacer coheredero de mí. Él va a reinar junto conmigo. Dice la Biblia que vamos a reinar con Jesucristo. Al que venciere. El que venciere, ¿qué? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Qué vamos a vencer? Esta es la pregunta. Bueno, en primera instancia, nuestra lucha es contra aquellas cosas que nos producen placer. Tenemos que vencer aquellas cosas que nuestra carne quiere. ¿Y qué son las cosas que nuestra carne quiere? Bueno, nuestra carne quiere dormir, no quiere orar. Pero en el nombre de Jesús hay que vencer la carne y al sueño hay que decirle: en el nombre de Jesús te voy a dejar a un lado porque voy a buscar el rostro de Dios, porque yo necesito estar calientito, necesito estar en el fuego del Espíritu. ¿Qué quiere mi carne? Ver televisión. Mi espíritu quiere leer la Biblia. ¿Qué quiere mi carne? Mi carne quiere comer. Mi espíritu quiere buscar a Dios en oración, en ayuno, en lectura de la palabra. ¿Qué quiere mi carne? Mi carne quiere las cosas de este mundo. Quiere la ropa, quiere los bienes materiales, quiere el dinero. Solo está pensando en esas cosas materiales. Así que todos los días tenemos una lucha con los placeres de nuestra carne, con aquello que nos produce placer. Y si bien es cierto, no hay nada de malo en poder tener placer en las cosas que Dios nos da, pero cuando el placer se convierte en nuestra prioridad y darnos placer, en rienda suelta a nuestro placer, es ahí cuando nosotros nos alejamos. Nuestra prioridad entonces no es darnos placer. Nuestra prioridad es buscar a Dios, buscar su presencia, aun cuando esto signifique tener que renunciar a veces a nuestro placer, tener que renunciar al sueño, tener que renunciar
a la comida, tener que renunciar al dinero, tener que renunciar a lo material, tener que renunciar a los afanes de esta vida. Así que, amado hermano, dice su palabra, al que venciere. Tú y yo hemos sido llamados a pelear la buena batalla, y esa batalla la vamos a librar en contra de nuestra propia carne. Sujetémosla y vivamos para el Señor. No te enfríes. Debemos escoger entre vivir para Dios o vivir para el mundo. Pero recuerda, tibio, pierdes tu tiempo. Si eres tibio, de nada sirve. Hace muchos años escuché a un predicador decir esta palabra, esta frase: no hay persona más miserable en esta vida que un creyente que no le sirve ni a Dios ni al mundo. Que es decir, que está entre Dios y el mundo, porque ni se goza en las cosas de Dios totalmente, ni tampoco se goza completamente en el mundo. O una de dos. Jesús dijo en una ocasión: o se limpian, el que esté limpio, límpiese. Y en otras palabras, tomen frío o caliente. Pero tibio, hermano, de nada sirve, estás perdiendo tu tiempo. Así que, si tú has estado viviendo un cristianismo tibio, yo te quiero invitar a esta hora. ¿Por qué no orar al Señor y pedirle que Él nos llene de su presencia, que Él nos avive de su Santo Espíritu? Padre, en esta hora te pedimos, Dios, tú que tienes al Espíritu Santo que nos aviva en el fuego de tu Espíritu, te pedimos perdón por cuantas veces hemos vivido un cristianismo tibio, a medias, un cristianismo, Señor, conveniente, Señor, a mis gustos, un cristianismo, Señor, conveniente a mis pasiones, sujeto, Señor, limitado, porque si hay otras cosas que me producen mayor placer, les doy prioridad. Perdónanos, Dios. Enséñanos, ayúdanos a vivir un cristianismo en el fuego de tu Espíritu, que podamos volver, Señor, a tener esa pasión, ese deseo, ese interés por tu palabra, por la oración, por servirte, Jesús. Oh Cristo, ven a reinar en nuestro corazón, entra en nuestras vidas, sé tú el Señor de nuestro corazón. Perdónanos, Cristo. Hoy nos humillamos ante ti, te pedimos perdón, Cristo. Lávanos, límpianos, Jesús. Sé tú el dueño de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, aún de nuestros sentimientos, Cristo. Te damos gloria, honra, alabanza, Jesús. Tú eres el Rey que esperamos pronto, Jesucristo. Recibe la gloria, recibe la alabanza, Jesús. Amén y amén. Una vez más, mis amados hermanos, cada miércoles estaremos transmitiendo en vivo por estas redes sociales. Que el Señor los guarde, los bendiga. Su amigo con ustedes, Pastor Natanael López, Ministerio La Puerta Abierta. Dios les bendiga.